Gracias por este tiempo en que, Señor, somos pocos, pero eres tú, mi Dios, moviendo el corazón de los que realmente, Señor, queremos seguir aprendiendo de ti. Queremos estar bien fundamentados en tu palabra, en qué es lo que creemos como iglesia y para no ser llevados por todo tiempo de doctrina. Gracias porque tu precioso Espíritu Santo que nos ayuda, que está poniendo los fundamentos bíblicos en esta tu iglesia local. Gracias por la vida de mis hermanos. Ayúdame, Espíritu Santo, y ayuda a mis hermanos. Trae iluminación a nuestro corazón de esas grandes verdades establecidas en tu palabra. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Como ya vio el título en las hojas que se les dio, el tema, el encabezado de este día es el ministerio empoderador del Espíritu Santo. Y todavía estamos dentro del tema de la neumatología, que es la obra del Espíritu Santo, y dentro de la economía de la Trinidad, que es la obra del Espíritu Santo, cómo obra, cuál es la función, cuáles son los roles del Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Y dentro de esto vamos a ver el ministerio empoderador del Espíritu Santo. Y para esto es necesario aclarar bien qué nos quiere decir esta palabra empoderar, que en este tiempo, bueno, se ha tomado de manera deliberada y se ha sacado totalmente de contexto, ¿verdad? Con eso del empoderamiento de la mujer y del empoderamiento de no sé cuántas cosas, pero no porque se ha sacado de contexto, nosotros no la vamos a estudiar. Miren lo que decía Spurgeon, el poder, hablando del poder de Dios, es una prerrogativa especial y propia de Dios y solo de Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios es poder y el poder le pertenece. Aunque delegue, y aquí es donde entramos nosotros, una porción de él a sus criaturas, sigue siendo su poder. Y entonces hoy vamos a hablar de esta parte del empoderamiento del Espíritu Santo, que tiene que ver más con esa capacidad que nos da para obrar, para servir, para vivir, para trascender de aquí a la eternidad. Sí, el poder de Dios puede considerarse un atributo comunicable. Ahorita vamos a ver a grandes rasgos qué es un atributo comunicable, aunque de forma limitada. Dios puede de manera análoga y limitada compartir su poder con nosotros, sus criaturas, especialmente a través de la obra del Espíritu Santo. Cualquier otra fuente que digamos, ¿verdad? Sabemos que no viene de Dios, sino es a través del Espíritu Santo y dada por Dios. ¿Qué es un atributo comunicable, hermano Roy? Bueno, se refiere a aquellos atributos de Dios que Dios da a las criaturas en menor medida. También puede reflejar o compartir, nos lo puede reflejar o compartirnoslo en cierta medida. Dios, sabemos que uno de sus atributos es la omnipotencia, o sea que Él es todopoderoso, tiene poder ilimitado, pero a través de su gracia y la obra del Espíritu Santo, Dios nos otorga, nos delega parte de ese poder a sus hijos, escuche bien, para servirle. Como vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos, que se necesitaron diáconos llenos del Espíritu Santo para servir las mesas. Y para cualquier otro ministerio, otra cosa para lo que Dios nos comunica su poder es para amar. Recuerde que el Espíritu Santo fue derramado,
nos ha derramado de su amor por medio de Él, ¿verdad? De su Espíritu Santo. Dios ha derramado de su amor en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Algo más por lo que Dios nos delega ese poder es para manifestar su carácter. Su carácter, sí, su santidad, su benevolencia. Algunos ejemplos en los que eh, Dios nos comunica este poder. El Espíritu Santo, como ya lo dije, nos capacita para vivir vidas santas, para hacer obras de misericordia y para llevar el Evangelio a otro. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer esta parte de la obra que Él nos ha mandado. Ahora, esta delegación de poder o este empoderamiento también tiene limitaciones. La comunicación del poder de Dios a las criaturas va a ser siempre limitada. No es que las criaturas, no es que usted y yo nos convertamos en pequeños dioses, sino que Dios nos permite compartir esa parte de su poder. Póngase a pensar en algo, mis hermanos, antes de entrar a nuestros puntos de la confesión de fe. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dependía y dependió siempre del poder del Espíritu Santo. Él, siendo Dios encarnado, pudo haber hecho, ¿verdad? Pudo haber echado mano de su poder que él tenía como Dios, pero él decidió, y porque así era, para representarnos como raza humana, depender completa y totalmente del Espíritu Santo. Si no, mire lo que hizo, fue concebido por el poder del Espíritu Santo, crecía en sabiduría, también por el poder del Espíritu Santo. En su bautismo fue ungido por el Espíritu Santo, también fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Y en la sinagoga, ¿qué cree que predicó Jesús en Isaías? Ese texto de Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. También dice Hebreos 9 que Cristo se ofreció por el Espíritu eterno. Por último, Romanos 8:11, Cristo resucitó por el poder del Espíritu. Piense esto, mi hermano, y reflexione. Si la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, dependió totalmente de ese poder del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, los mortales, ¿verdad? Creyentes, a través de toda la historia, desde el día de Pentecostés y a través aún del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venía sobre algunos reyes, sobre algunos sacerdotes, sobre los profetas. Tenemos que depender del Espíritu Santo hasta el momento de nuestra glorificación. Tenemos que depender de su poder, de su influencia y de su guía cada momento de nuestra vida. De ahí la importancia de aprender estos puntos de nuestra confesión de fe, los cuales vamos a ver enseguida, contenidos en este párrafo que hoy estudiaremos. Comenzaremos señalando la conexión entre la ascensión de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo, ligando así la obra del Espíritu en la actualidad al evento relativo a Cristo y presentando la mayor plenitud del Espíritu como una señal de la nueva era que ha comenzado o que ha amanecido en Cristo. En pocas palabras, la poderosa obra del Espíritu no solo indica la inauguración de la iglesia allí en Pentecostés, ¿verdad? Como lo vamos a ver ahorita, sino que la característica es un sello, es una muestra. De hecho, dicen que el libro de Hechos no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? La declaración luego afirma, que vamos a ver enseguida, que todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, somos moradas del Espíritu.
el rol importante de la llenura del Espíritu, luego resultado, indicando tanto la disponibilidad como la importancia de esa experiencia en todos los creyentes. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, hermano, de esta introducción? ¿Entendemos lo que es ese empoderamiento? ¿Para qué necesitamos ese empoderamiento, esa delegación de poder los creyentes? Vamos a pasar entonces a nuestros puntos de nuestra confesión de fe, que son los puntos 357, la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con el punto 358. Cuando Cristo ascendió, derramó el Espíritu Santo sobre toda la iglesia, introduciendo así una mayor experiencia de la presencia y el poder de Dios entre su pueblo. Y la cita que respalda este punto es Hechos 17, 2:17 al 18. ¿Quién lo tiene por ahí? Levante su mano para que nuestro hermano Luis le pase el micro. Gracias, hermana. Hechos 2:17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Así es, mis hermanos, es importante entender este punto doctrinal. Sabemos que esta profecía de Joel, escrita en el libro de Joel y citada ahí en el libro de los Hechos, se cumplió el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo, el derramamiento sobre todos los siervos de todas las naciones o lugares cercanos que estaban en ese lugar. Yo antes pensaba, y les soy honesto, que hasta nuestros días todavía estaba esa parte de los sueños y de las visiones, y creía que era para este tiempo, diciendo que los postreros días pues eran estos días antes de que viniera Jesús, ¿verdad? Pero esos postreros días iniciaron con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta aquí tiene alguna duda, mis hermanos? Es importante que entendamos estos puntos de nuestra confesión de fe. Son puntos en donde se ha sacado mucho de contexto y que es necesario que queden bien establecidos y bien fundamentados. ¿Por qué le digo esto? Porque después de hoy en 8, si Dios lo permite, el tema que veremos es acerca de los dones. Y entonces es necesario que esta parte quede bien fundamentada. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Todo claro? Gloria a Dios. Punto 359. El Espíritu Santo transforma los corazones por el milagro de la regeneración. Algo que ya vimos la semana pasada, y le invito a que lea el que tiene el punto 359, Tito 3:5. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, hermano. La regeneración, como ya vimos, es una obra del Espíritu Santo. Todo aquel entonces que es regenerado pasa a ser parte de la familia de Dios, ha nacido de nuevo y viene el Espíritu Santo a su vida. Es bautizado con el Espíritu Santo. No necesitamos que alguien te diga, pasa aquí al frente y te voy a bautizar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no es necesario ni existe como doctrina bíblica. No es que pases y el pastor te imponga las manos. Es el momento que naciste de nuevo, el momento de tu regeneración. El Espíritu Santo viene sobre la vida de los creyentes. Punto 360. Y mora en todos los creyentes en la medida abundante propia del nuevo pacto.
Y por ahí puse dos pasajes, Ezequiel 36, 26 al 27 y Primera de Corintios 12, 12 y 13. ¿Alguien lo tiene? Por favor, levante su mano. Le va a tocar leer doble, gloria a Dios. Ezequiel 36, 26 al 27. Y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Gracias, Dani. Ahí está la profecía, ¿verdad? De Ezequiel, de ese derramamiento del Espíritu Santo en el momento mismo de la regeneración, el momento en que nos da un corazón nuevo, que nos hace nacer de nuevo, dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes. Adelante con el otro cita, por favor. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. A todos, ¿verdad? No nada más al pastor o aquel que ofrenda más, eso no existe, es a todos como cuerpo de Cristo, una unidad, pero una diversidad dentro de la iglesia. Cada miembro, mis hermanos, todos tenemos dones y capacidades diferentes, todos dados por el Espíritu Santo para trabajar en esa unidad y cumplir la voluntad de Dios. El mensaje central es que la unidad en Cristo prevalece sobre las diferencias y que cada miembro nacido de nuevo, por ende, tiene esa llenura del Espíritu Santo y que va a funcionar en beneficio de todo el cuerpo. Ese empoderamiento, esos dones son para el servicio de unos a otros, son para la edificación de su iglesia, no son para andarlos presumiendo o luciéndonos como si fueran nuestros. Punto 361. El Espíritu también desea llenar continuamente al pueblo de Dios con mayor poder para la vida y el testimonio cristiano. Mi hermano, pero si ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo, bueno, viene el estar completamente llenos de su presencia y hace poco el pastor predicó de eso, llenos de su Espíritu Santo. Y el texto que lo respalda, pues es la carta que hemos estado viendo, ¿verdad? Efesios 5, 18. ¿Alguien lo tiene, por favor, que lo lea? Adelante, Artur. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed bien llenos del Espíritu. Gracias. Ahí está, ¿verdad? Pablo nos exhorta a que en lugar de embriagarnos con vino, en el cual hay disolución, hay esa borrachera física que se pierde los sentidos, que turba nuestro entendimiento. Dice, busque la llenura del Espíritu Santo. Esto implica una vida espiritual rica, llena de conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y cómo se logra, hermanos, esta llenura? Este constante estar llenos y saturados por medio de las disciplinas espirituales, ¿verdad? Estar orando, estar en comunión, en obediencia a Dios, esforzándonos por vivir en santidad, practicando el amor, sirviendo con nuestros dones. Es parte de las disciplinas espirituales que nos mantiene llenos y saturados de su presencia. No es que voy a ir el domingo para que me llenen e irme, ¿verdad? Bien lleno y en la semana vivir como diablillo. Adelante, hermana Lidia. Es una pregunta respecto del punto 359 y bueno, leíamos ahí Ezequiel 36 del 26 al 27. A ver si me sé explicar.
entonces podemos decir que como iglesia nosotros no creemos lo que muchos aseveran acerca del famoso libre albedrío, de que el hombre tiene la capacidad de decidir nacer de nuevo o que es capaz de generar en sí mismo la fe para creer, porque bueno, lo que ve en Ezequiel es eso, ¿no? De que si el Espíritu Santo no hace previamente una obra en nosotros, no somos capaces nosotros de escoger a Dios ni de hacer nada para nacer de nuevo, o qué es lo que creeríamos como iglesia. Sí, a ver si entendí bien la pregunta. Tiene que ver también con el llamamiento eficaz, ¿no, hermana? Que Dios nos hace ese llamamiento. Tiene que ver pues con todas las doctrinas de la gracia, con que Él nos eligió y uno muerto en sus delitos y pecados no puede escoger a Dios. El libre albedrío que tenemos, bueno, que tenía Adán y Eva, ese sí, tenían la capacidad dada por Dios en ese momento antes de la caída de elegir a Dios. Ahora el libre albedrío que tenemos, sabemos que no somos títeres, pero siempre va a estar, y Dios lo sabe, y nuestro corazón siempre va a estar inclinado a escoger lo malo. Pero Dios no lo dio. Yo sé que vas a escoger lo malo porque no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces Él es quien nos busca. No sé si quedó contestada la pregunta, hermana. Sí, sí, gracias. Lo que pasa es que lo comentaba porque aún en muchas iglesias se menciona ese asunto del libre albedrío, pero pues creo que no es bíblico. Sí, nosotros creemos que ese libre albedrío quedó afectado totalmente en el momento de la caída y que lo tenemos, pero siempre, y lo he constatado en mí, siempre voy a escoger al más. Si no es por su Espíritu Santo, yo no hubiera buscado nunca a Dios y eso es parte de lo que debemos venir a adorarle, ¿verdad? Amén, hermanos. Adelante. Aquí encontré otro versículo que refuerza también. En Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, gracias. Sí, no es de nadie, ¿verdad? Es bien claro ese versículo. Y una pregunta también que tiene que ver con todo eso que nos hacía muy interesante de nuestro hermano Luis Manríquez. ¿Sí te pegas Manríquez, hermano? No la vaya yo a regar y te vaya a cambiar el apellido de tu papá. Hermano, entonces, como iglesia, ¿qué creemos? Era tu pregunta, sí, hermano, ¿qué es primero, la fe o la regeneración? ¿O qué, hermano, el creer? O si era así tu pregunta, entonces nosotros como iglesia reformada creemos que primero es la regeneración. Primero el Espíritu Santo nos da vida y nos da ese don para creer, ¿verdad? Primero es el que nos da vida porque estábamos muertos totalmente en esa depravación total, muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede oír, ni sentir, ni percibir nada. Es Dios con esa gloriosa obra por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos despierta a una nueva vida, nos regenera y en ese momento nos da la capacidad del don de creer y de conocerle, ¿verdad? Y poder ver su luz. Amén, hermanos. ¿En qué punto vamos? ¿372? Emanuel, ser llenos del Espíritu es estar más completamente sobre su influencia. Y Emanuel, como siempre, participando. Hechos 4, 32 y 33. Dice Hechos 4, 32 al 33. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracias era sobre todos ellos. Gracias. Estar más completamente bajo su influencia. Esto nos debe de llevar a vivir una vida piadosa, una vida de temor a Dios, ¿verdad? De temor santo y reverente a nuestro Dios y practicar esa unidad, esas disciplinas espirituales, ese amor entre los hermanos, porque estamos conscientes de quién es nuestro Dios y somos influenciados por su presencia, estamos llenos, somos movidos, somos motivados a vivir de esta forma como iglesia. Y créeme que lo acabo de ver ahorita muchos hermanos al momento de apoyar a otros para la cena. Algunos o muchos dijeron, yo pongo lo de mi hermano, yo pongo lo de otro hermano. Eso solo puede hacer la influencia del Espíritu Santo, mis hermanos. Y gloria a Dios. Y oremos para que sigamos más en esa comunión, estar cada día más completamente bajo esa influencia. Punto 363, estar más consciente de su presencia. Hechos 3:19. Tiene que ver más o menos con lo mismo, ¿verdad? La influencia, la presencia del Espíritu Santo. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gracias, hermana. Solo el Espíritu Santo puede motivar, ¿verdad? Como en el libro de Hechos, ¿qué haremos? O como el carcelero verdadero, ¿qué hago? Arrepiéntete y bautízate. Cuando viene el Espíritu Santo y estamos conscientes de su presencia, que entendemos, viene un temor, como dice también el libro de los Hechos, sobrevino temor sobre todas esas gentes y dijeron, ¿qué haremos? Es porque la presencia del Espíritu Santo ahí está moviéndose en medio de su pueblo. Y vea cómo ese empoderamiento no es para hacer obras, noches de sanidad, ¿verdad? O hacer que usted se caiga 10 veces y vuele por este lugar o se revuelque. No, ese empoderamiento tiene que ver con ese temor de su presencia que nos lleva a vivir una vida cada día más santa. Como nunca, mis hermanos, y yo le comparto, en ese tiempo, unas semanas para acá, me ha entrado un temor a mí y es la presencia de Dios, la verdad. He visto algunas situaciones y mi oración es esa, Señor. Híjole, gracias porque has puesto este temor en mí, porque si no fuera por eso, yo la regaría cada día más. Punto 364. Y ser más efectivos en su servicio. Hechos 6:3. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Gracias, ¿verdad? Es un texto muy conocido donde buscaron diáconos, dijeron cualquiera tráigase unos buenos meseros, como capitán de meseros, ¿verdad? El pastor, y tráigase unos meseros de allá de Guanajuato para servir las mesas, ¿no? Fue necesario que estuvieran llenos del Espíritu Santo para esa tarea que parece tan sencilla, pero es tan importante. Él nos hace más efectivos en nuestro servicio, nos capacita, nos da ese temor, ese gozo aún de servir con excelencia, porque es para Él el servicio y para nuestros hermanos. Todos los cristianos, por lo tanto, punto 365, deben buscar continuamente la llenura, ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18.
tiene por ahí? Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Un texto que se nos predicó, ¿verdad? Muy ampliamente y que lo acabamos de ver, pero es muy importante entender a qué se refiere esta llenura. Ser llenos constantemente, todos los días, por medio de lo que ya mencioné, estas disciplinas espirituales, esta comunión, esta oración, esta vida de temor y de santidad delante de Él, viviendo y orando de una manera que invite el obrar del Espíritu entre nosotros, anhelando activamente que Dios realice sus propósitos de gracia en nosotros y a través de nosotros. La llenura del Espíritu le trae al pueblo de Dios un conocimiento más profundo de Cristo. Juan 15:26. Adelante. Sí, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16:13 al 15. Así es, gracias. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, hermano. ¿Alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos? ¿Estamos bien hasta aquí? Punto 367, un deseo más grande por la santidad, como dice Gálatas, que es el punto que respalda, el texto que respalda este punto, Gálatas 5, 22 y 23, que habla del fruto del Espíritu. ¿Quién lo tiene por ahí, mis hermanos? ¿Nadie? A lo mejor se me pasó de señalarlo. Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu. Allá está, adelante. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gracias, gracias. Ese es el fruto, ¿verdad? Una vida de santidad. Va a vivir una vida piadosa, llena de paz, de gozo, de amor, de perdón, de paciencia. Va a reflejar una vida de santidad. Por eso es importante ese empoderamiento, ese delegar del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos lo necesitamos en nuestro diario vivir, si no, no podremos dar ese fruto del Espíritu. Antes yo pensaba que eran varios frutos, ¿verdad? Y decía, bueno, me falta el fruto del amor. Pues ya tengo un poco más el fruto de la paz, pero en sí es el fruto del Espíritu. Es un paquete completo donde están contenidos toda esta vida de santidad que nos da, que nos ayuda, que nos capacita, que nos empodera el Espíritu Santo para llevar a cabo, sin la cual es imposible vivir esa vida de santidad. Punto 368. Y un compromiso más fuerte en cuanto a la unidad y el amor, una mayor productividad en el ministerio y una gratitud más profunda por nuestra salvación. Colosenses 1, 11 y 14. Dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría
y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Gracias, hermano Ramón. ¿Quiere estar más unido usted a ese cuerpo? Bueno, es por medio de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiere amar más a sus hermanos y aún a su prójimo, aún a sus enemigos? ¿Quiere ser efectivo en eso que Dios le ha mandado y delegado hacer en la iglesia, en el cuerpo? Bueno, necesitamos el empoderamiento y estar constantemente llenos del Espíritu Santo. Y al final dice, y una gratitud más profunda por nuestra salvación. Como dice aquí este texto de Colosenses, saber y estar entendidos de que el Espíritu Santo a cada día nos trae a la mente lo que hizo Jesucristo en nuestro corazón, que nos sacó de las tinieblas, y vaya que eran tinieblas en las que vivíamos usted y yo, y nos ha trasladado de esas tinieblas a su luz admirable. Y ahora tenemos por su sangre esa redención de nuestros pecados. ¿Alguna duda, mis hermanos, de este empoderamiento? ¿Le cambió un poco el chip que tenía? Yo sé que ha sido bien enseñado en esta iglesia, pero es importante que todos lleguemos a ese entendimiento y que esté bien fundamentado en qué creemos como iglesia, qué tiene que ver el empoderamiento, esa delegación de poder del Espíritu Santo, para no divagar, para no salirnos de contexto, para no venir a buscar aquí cosas de metafísica y de ese tipo de experiencias que no son el empoderamiento del Espíritu Santo, sino que nos capacita para servirle, para amar y para vivir una vida de santidad. Para eso es el poder de Dios. Amén, hermanos. ¿Alguna duda? Recuerde que el tema que viene es muy bueno y le he estado pidiendo a Dios mucha sabiduría. Es acerca de los dones. ¿Qué creemos de los dones? ¿Qué en este tiempo para nosotros, cuáles dones creemos que están vigentes, cuáles no, cuáles? Recuerde que hay varias corrientes, se ha caído en el uso, en el mal uso y aún en el abuso de esto, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Entonces, preparémonos para de hoy en ocho. Doy gracias a Dios por la vida de los que se quedaron. Fue rápido. Y siga disfrutando con sus papás jóvenes. Regálenles algo. Gracias. Vamos a dar gracias. Padre, te doy gracias por este tiempo, que son tiempos preparados por tu glorioso Espíritu Santo para llevarnos a toda verdad, para enseñarnos estas cosas que solo están en el corazón del Padre, y que en este tiempo es importantísimo, es de vital importancia ser establecidos y ser bien fundamentados en estas doctrinas, en que tanto se ha abusado y se ha sacado de contexto. Gracias, precioso Espíritu Santo, por tu obra en esta iglesia local. Gracias, Señor, porque eres tú motivando y enseñándonos todas las cosas que Jesucristo dijo que nos recordarías y nos enseñarías. Te doy gracias en el glorioso y precioso nombre de Jesucristo. Te ruego que nos lleves con bien, que sigamos festejando este día, que honremos a nuestros padres, que nuestros hijos hayan entendido la predicación y que aún en el tiempo en que oigan ahí la repetición a través de estos medios, Señor, que redarguya tu Espíritu Santo sus corazones, desde el más pequeño